Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia. Quiero señalar en nombre del Gobierno Nacional la satisfacción por la forma como el Congreso de la República en este primer periodo de sesiones discutió, abordó y aprobó las principales iniciativas que se sometieron a consideración del Congreso por parte del gobierno del presidente Santos en este primer periodo del segundo mandato. El Gobierno Nacional presentó una agenda muy completa, muy exhaustiva, una agenda que toca distintos aspectos de la vida nacional, pero deliberadamente el gobierno tampoco quiso presentar una luz de iniciativas al Congreso como normalmente sucede en estos primeros mandatos. El gobierno tiene claro que al Congreso de la República van a venir las iniciativas que sean absolutamente indispensables, necesarias para la buena marcha de la economía, de la política, de la institucionalidad del país. Y aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad de las iniciativas y el impacto que tiene en la ciudadanía. Quiero destacar, al finalizar de manera muy exitosa esta legislatura, el trabajo de las bancadas de la Unidad Nacional, los aportes de los partidos de la oposición, el compromiso de las mesas directivas de Senado y Cámara para sacar adelante una agenda progresista, una agenda reformista, una agenda que le sirve a los colombianos a partir del año 2015. Esta agenda fue compuesta inicialmente por unos proyectos de reforma constitucional y unos proyectos de ley en la primera etapa. Y quisiera destacar que de los 10 proyectos prioritarios para el gobierno en esta legislatura, todos fueron aprobados, 9, y estamos a esta hora votando el 10º proyecto, que es el de la financiación de la justicia. Muy brevemente, se aprobó el equilibrio de poderes, la reforma constitucional, el proyecto tal vez desde el punto de vista político e institucional más importante de esta legislatura y en muchos años, que como ustedes bien saben, elimina la reelección presidencial, elimina la reelección de altos funcionarios del Estado, avanza en una representación regional para el Senado de la República, transforma el sistema de administración de los recursos de la justicia colombiana, elimina la práctica de la puerta giratoria, amplía la figura de la silla vacía para los delitos contra la administración pública. Esa es la columna vertebral del proyecto, todo el corazón de la reforma que fue anunciado por el presidente Santos el 20 de julio, fue aprobado por el Congreso y esta reforma hace tránsito a su segunda vuelta a partir del mes de marzo. Entre primera y segunda vuelta, el Gobierno Nacional convocará a los partidos, convocará a la academia, convocará a la justicia a una gran reflexión nacional sobre el contenido del proyecto para generar mayores niveles de consenso en torno a una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria para los colombianos. En segundo lugar, en materia de proyectos de reforma constitucional, se aprobó en primera vuelta también el proyecto del fuero penal militar, que amplía la posibilidad del fuero, que le da seguridad jurídica a nuestros soldados, a nuestros militares, a nuestras policías en su combate contra los grupos violentos, pero que también blindamos ese proyecto, como blindamos también el equilibrio de poderes de cualquier clase de micos. En este caso específico de la reforma al fuero penal militar, el gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, por instrucciones directas del presidente Santos, blindó totalmente la reforma del fuero penal militar para garantizar que todas las investigaciones de los falsos positivos continúen en la justicia ordinaria y ninguna de ellas pase a la justicia penal militar, para garantizar que avance la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones. Hablando ya de proyectos de ley, estos dos proyectos de reforma constitucional tendrán que cumplir su segunda vuelta entre marzo y junio del año entrante. Hablando de proyectos de ley, los prioritarios para el gobierno, obviamente la reforma tributaria, que el ministro de Hacienda ya se ha referido a ella a profundidad, una reforma progresista, una reforma que grava solamente a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana, una reforma que va a permitir desmontar el impuesto al patrimonio gradualmente hasta el año 2018,
y una reforma que va a permitir financiar la inversión del Estado colombiano hasta el año 2018. En segundo lugar, el presupuesto bianual de regalías, que significa una inversión de 18.2 billones de pesos en los próximos 2 años en proyectos de infraestructura en las regiones y que además incluye unas normas que van a permitir compensar de alguna manera la caída de los ingresos por concepto de regalías para los departamentos productores del país. También se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Corea, se aprobó el Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, se aprobó la Ley de Educación, la ley que permite, le da dientes al Gobierno Nacional para ejercer una inspección y vigilancia a las universidades del país, a la educación superior, que nos eviten episodios como el que acaba de suceder con la Universidad San Martín y que protejan y garanticen los derechos de los estudiantes a tener una educación superior de calidad en Colombia. Es una ley muy importante también. Estamos a punto de aprobar la ley de financiamiento de la justicia colombiana. Ya pasa a sanción presidencial. El presidente sancionará esta ley antes del próximo domingo 21. Pasa a sanción presidencial la prórroga de la ley de orden público, de la ley más conocida como la 418, que es la que va a permitir que se tenga el marco jurídico necesario para continuar las conversaciones de paz en La Habana y eventualmente si se avanza en unas conversaciones formales con el Ejército de Liberación Nacional. Esos son los 10 proyectos prioritarios para el gobierno, 2 de reforma constitucional, 8 proyectos de ley que pasarán a sanción presidencial, las reformas constitucionales, vuelvo, insisto, a segunda vuelta, y con este balance en proyectos que tienen que ver con inversión social, con sostenibilidad económica, con mejoramiento institucional del país, el gobierno se declara ampliamente satisfecho. Es un balance completamente positivo de esta legislatura y reitero lo que dije al principio, un balance positivo que se ha logrado gracias al compromiso de los distintos ministros del gabinete en su conjunto del gobierno nacional que hicieron presencia aquí en el Congreso para defender las iniciativas, al compromiso de los partidos de la Unidad Nacional y también hay que reconocer a la tarea que en muchos de estos proyectos se enriqueció por parte de la oposición, independientemente de que se opusieran algunos de ellos, y quiero en nombre del gobierno agradecer la tarea muy seria, muy responsable, muy comprometida del presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, del presidente de la Cámara, de su mesa directiva, que han permitido culminar una legislatura sin trasnochos de media, sin madruganazos para votar proyectos, sin pupitrazos. Ustedes han sido testigos de los debates amplios en torno, por ejemplo, al TLC con Corea, la propia reforma del equilibrio de poderes, con votaciones uninominales en todos los proyectos, que yo creo que es un ejemplo de cómo se puede avanzar en una agenda con profundo estudio, con celeridad también y con compromiso por parte de las distintas bancadas con los colombianos. Ministro, aparte... Esperamos de aquí a marzo abrir un debate mucho más amplio en el país sobre la conveniencia del proyecto que presentó la bancada del Partido Liberal. Ese obviamente no es un proyecto de iniciativa del gobierno, pero el gobierno a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, se pronunció a favor de la iniciativa. El gobierno acompaña ese proyecto, espera que en los próximos 2 meses podamos abrir un debate con las bancadas que tienen dudas todavía frente a esa posibilidad. Esperamos persuadirlos, que yo creo que es un paso adelante con una implicación muy importante en materia de salud pública en el país y para garantizarle una debida atención a enfermos terminales y para curaciones en distintas enfermedades puntuales, que consideramos que no hay ningún peligro para la sociedad colombiana avanzar en esa iniciativa y el gobierno la va a seguir acompañando. Ministro, aparte de los proyectos que están en segunda vuelta, que está pendiente la segunda vuelta, ¿hay alguna otra iniciativa que el gobierno piense traer aquí en marzo, que haya quedado pendiente de pronto esta, que no se haya podido presentar? Claro, hay varias iniciativas que en su momento
anunciaremos a la opinión pública. Estamos trabajando en distintas ideas de proyecto, vamos a determinar su oportunidad, su necesidad en el periodo entre marzo y el mes de junio, pero yo preferiría en su momento que el presidente de la República anuncie esa agenda del próximo mes de marzo, pero vendremos, igual que en este periodo, no con una gran cantidad de proyectos, con unos proyectos muy determinados para aspectos específicos de la vida nacional, especialmente seguramente en materia de inversión social y también de desarrollo institucional del país. Por ejemplo, queremos, para solo mencionar alguno, que en esta legislatura no alcanzó a hacer trámite, queremos hacer, igual que en el tema del proyecto de iniciativa liberal, un debate mucho más amplio en lo que tiene que ver con la ley de acceso a predios en la altillanura colombiana para avanzar en esa materia de desarrollo agropecuario y en otros temas del sector agrícola y proyectos sociales que en su momento anunciaremos al país. Pero también esos dos proyectos de reforma constitucional son prioritarios para el gobierno en su segunda vuelta. El equilibrio de poderes con todos los elementos que contiene, que ya les mencioné, y la reforma al fuero penal militar, y también tendrá que hacer tránsito en segunda vuelta en el Senado de la República el proyecto de la Fiscalía que el gobierno avala, la ley estatutaria que permite la doble instancia para los aforados constitucionales. Ministro, hoy el país está horrorizado por el tema de 4 niños que fueron abusados, el presidente ya hizo el guiño al proyecto de prisión perpetua. ¿Se tiene contemplado presentarlo a la próxima legislatura o por lo menos ayudar a impulsarlo desde el Congreso? Primero, es espantoso lo que acabamos de presenciar los colombianos. Es un episodio de novela, de terror que tenemos que rechazar todos los colombianos y debe tener el máximo castigo por parte de la justicia colombiana, un castigo que en la actual legislación da hasta 60 años de cárcel, hay que decirlo con toda claridad. Y en segundo lugar, esta es una iniciativa que en varias oportunidades se ha tramitado en el Congreso, que tiene una amplia simpatía de la opinión pública. El presidente de la República, como usted bien lo dice, ya le hizo el guiño. Vamos a evaluar en este periodo de receso la oportunidad y la conveniencia de presentarlo a partir del mes de marzo y en su momento anunciaremos el paquete de las medidas de las iniciativas legislativas para el periodo de marzo a junio. Ministro, el uribismo pide cambiar la sede de los diálogos de paz, que porque Cuba está infiltrando el Estado colombiano. Inteligencia cubana. Yo quisiera, como ministro del Interior, invitar al Centro Democrático y al uribismo a que pudiéramos hacer un debate muy profundo y muy serio sobre las negociaciones de paz, sobre los 3 puntos acordados que ya fueron divulgados a toda la opinión pública colombiana, sobre los puntos que están en trámite ahora, como el tema de las víctimas, y sobre lo que viene en materia de aplicación de los mecanismos de justicia transicional a los integrantes de las FARC, cuando eventualmente se firme un acuerdo de paz que deberá ser sometido a la representación ciudadana. Me parece que ese es el debate que le conviene a los colombianos y no un debate de rumores, de mentiras, de imaginación, de teorías conspirativas que en nada le conviene a la paz de Colombia. Yo creo que hay que serenar los ánimos ahora en esta Navidad. Aprovecho la temporada de fin de año y la temporada de alegría y de paz en Navidad, primero para desear, como todos los colombianos, que el año 2015 se convierta en el año de la paz y la reconciliación en Colombia. Segundo, para invitar a los enemigos del proceso de paz en La Habana a que podamos hacer un debate mucho más constructivo, vuelvo y digo, sin falsedades, sin rumores, sin verdades a medias que no le sirven a nada al proceso ni al país en general. Ministro, ¿qué sabe de un fallo, una decisión que tomó un juez del Consejo Superior de la Judicatura que le ordena al presidente de la Cámara de Representantes posesionar a Moisés Orozco y a María del Socorro Bustamante, quienes no se han podido posesionar por el tema de las negritudes? No conozco el fallo, del mismo, no conozco en este momento el fallo, pero obviamente el gobierno nacional ha sido su costumbre invariable
en materia de esas decisiones judiciales respetará y acatará el fallo. En su momento al Ministerio del Interior se le solicitaron a través de la dirección de Afros una serie de documentaciones y de conceptos en torno a ese proceso que el Ministerio los dio sin tomar partido obviamente en ninguno de los casos y esperando que la justicia tenga un pronunciamiento de manera definitiva. Ojalá sea cuanto antes se clarifique esa situación, porque son dos representantes menos en la Cámara Baja que yo creo que son muy importantes para el funcionamiento del Congreso de la República. Ministro, el Polo ha dicho que va a denunciar al presidente Santos por traición a la patria por el tema de los TLC. Dice que se están beneficiando empresas a favor del presidente y tales. ¿Qué responderles frente a eso? Y tales y pascuales. Pues, ¿qué responde uno frente a eso? Tratando de mantenernos en el espíritu navideño y no pronunciar frases y adjetivos innecesarios. Pues, obviamente tienen todo el derecho a denunciar al presidente, son ciudadanos y congresistas y esperemos si ponen la denuncia en la comisión de acusaciones, obviamente no le veo mayor futuro a una denuncia de esa naturaleza. Denunciar a un presidente por traición a la patria, por impulsar acuerdos comerciales que permiten abrir los mercados de los productos colombianos en el mundo, que permiten globalizar al país, que nos sacan del aislamiento al que tradicionalmente habíamos estado en las últimas décadas y una política comercial que viene ya de anteriores gobiernos, me parece que no es el camino adecuado. Yo respeto profundamente la oposición del Polo a esta clase de tratados y es una posición política que es absolutamente respetable, pero judicializar una divergencia política no es sano para la democracia. Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia.